Bueno, pues como bien dices, ¿no? Con poco tiempo de margen para saborear esa victoria en Liga que nos hacía falta, pues cambiamos el chip 2 días, disfrutamos de un premio que creo que nos ganamos el año pasado. Entonces creo que es un día obviamente para competir y para intentar ganar el partido y para intentar pasar de ronda, pero bueno, sobre todo para que nuestra gente, para que la afición también disfrute de una competición que creo que es bonita y que trae buenos recuerdos aquí a los más viejos del lugar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que esperemos también bueno, pues alargar todo lo que podamos este premio de la Copa. Bueno, no sé si motivar es la palabra idónea, ¿no? Yo creo que el futbolista tiene que estar motivado de por sí por jugar la Copa, por jugar partidos como este, por enfrentarse a un rival de entidad como es el Racing de Ferrol. Lo que sí creo es que la victoria del sábado, pues bueno, nos tiene que dar esa confianza que creo que nos faltaba estos días atrás o estas semanas atrás, bueno, pues por lo mismo, ¿no? Por una cuestión de que no ganas un partido, de que los resultados no acompañaban y, bueno, el futbolista, todos nos resentimos en la confianza, ¿no? Entonces yo creo que la victoria del sábado tiene que darnos ese plus para seguir siendo valientes, para seguir creyendo en lo que hacemos, porque estoy seguro que si hacemos las cosas donde nosotros somos fuertes, pues bueno, pues tendremos nuestras opciones, como no, de ganar el partido. Bueno, Racing de Ferrol, un muy buen equipo, un equipo hecho para regresar al fútbol profesional, que ha empezado bien en la competición de Liga, bueno, y con jugadores yo creo que determinantes para Primera Federación, así que un partido obviamente complicado. No estoy en el día a día ni en el pensamiento del míster del Racing, ¿no? Entonces tampoco sé el planteamiento de partido que pueden hacer, si rotarán, si no, pero entiendo que vendrán a ganar el partido por todo, por tener buenas sensaciones y darle continuidad a lo bien que han empezado el año, porque es una competición que es atractiva para todo el mundo, para los equipos de Segunda Federación, para los de Primera Federación, para los de Primera División. Entonces yo creo que vendrán a hacer el partido que ellos consideren que tienen que hacer para pasar la eliminatoria. Así que me espero un partido, bueno, pues complicado, ¿no? Pues lo que te decía antes, un día para que la gente disfrute. Yo creo que es un premio que conseguimos el año pasado y es un premio para que lo disfrute la afición, porque al final clasificarse para la Copa del Rey en Segunda Federación es complicado, es quedar entre los 5 o 6 primeros en función de la clasificación de los filiales, y en esa clasificación, en ese premio tuvo mucho que ver la afición el año pasado, ¿no? Por ayudarnos, por apoyarnos, por estar siempre con nosotros a lo largo de todo el año, al igual que lo está haciendo estas primeras jornadas que no están siendo fáciles. Así que espero un gran ambiente aquí en Ganzábal. Los animo a que vengan, a que animen al equipo y que ojalá podamos disfrutar todos juntos de la victoria y de poder pasar de ronda.